Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, os vuelvo a mandar los vídeos en los que vamos a ir explicando el contenido del nuevo tema, ¿vale? El nuevo tema, la nueva unidad didáctica se llama la población mundial, es la novena y sería la primera en la que volvemos a tocar el tema de la geografía. Desde primero no lo veíamos, desde mitad de primero no veíamos geografía, ahora lo retomamos, lo que pasa es que va a ser una geografía totalmente diferente. La de primero era física, bueno, física natural y demás, y en este caso va a ser una geografía demográfica basada en lo que es la población mundial, la población europea, española, geografía urbana basada en las ciudades como tal, y después también algo de geografía política, podemos decir. Bueno, bien, como os decía, vamos a ver el tema 9, que es el de la población mundial. Vamos a hablar de la evolución de esa población mundial, cómo ha ido evolucionando, cómo se distribuye. Vamos a ver también las tasas demográficas, es decir, qué tasas matemáticas utilizamos para trabajar la población, para trabajar la demografía. Después la estructura demográfica de la población en los distintos países según su sexo o edad. Después los movimientos migratorios y sus consecuencias, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en este tema. Bien, el primer apartado que es del que os voy a hablar va acerca de la evolución y distribución de la población mundial. Bien, actualmente se estima que hay unos 7.700 millones de habitantes en el planeta, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que digamos, esa evolución de la población ha sido muy diferente, ha evolucionado de manera muy diferente. De hecho, bueno, se habla de que el crecimiento de la población ha sido exponencial, es decir, con un ritmo súper lento hasta el siglo XVII, ¿vale? Que sería la primera fase, con un ritmo lento, 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 porque teníamos natalidad muy alta y mortalidad muy alta, es decir, nacían muchos niños, pero también morían muchas personas y por tanto el crecimiento era mínimo. Es decir, en una población, pues imaginad, nacen 8 y mueren 8 o mueren 7, entonces el crecimiento es mínimo. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XVIII se producen una serie de mejoras agrícolas muy importantes, sobre todo pues eh, inicio de sembradoras y demás por Jethro Tull en Reino Unido, innovaciones, bueno, aparte de la proliferación ya de lo que son la rotación de cultivos, eh, el cercamiento de fincas, que va a ser algo muy importante, también avances en la medicina, primeras vacunas, bien estudios sobre antisepsia, digamos, es decir, sobre métodos de higiene en las intervenciones, es decir, una serie de cuestiones muy importantes que van a hacer que a partir del siglo XVIII la natalidad siga siendo elevada, pero la mortalidad caiga de forma radical. Por tanto, durante el final del siglo XVIII y principio del siglo XIX y hasta el siglo XX, vamos a tener un comportamiento muy claro que es con una natalidad muy muy alta y la mortalidad bajando, con lo que en ese momento en el que nacen, imaginad, 8 y mueren, imaginad, 2, pues el crecimiento de la población es extremo durante prácticamente un siglo y medio. Después en el siglo XX, sobre todo en las zonas más desarrolladas, vamos a ver que la natalidad baja, por tanto en los países más desarrollados durante el siglo XX ya vamos a tener un ritmo un poco más lento, pero en los países subdesarrollados mantenemos la natalidad muy muy alta y la mortalidad empieza a caer, con lo que en esos lugares, aún en el siglo XXI hoy día, seguimos teniendo una explosión demográfica muy importante. De hecho, fijaros, el siglo XX comienza con una población de 1.600 millones de habitantes y va a terminar con 6.000 millones. Es decir, prácticamente multiplicando por 6, bueno, no por 6, por 4 y medio, la población que había a principios del siglo. Y hoy, pasados solo 20 años, tenemos 7.700, es decir, estamos creciendo, la población está creciendo de manera radical. Y ese protagonismo en este caso ya no es gracias a los países desarrollados, donde la natalidad ha bajado mucho, es decir, donde nacen muy pocos niños, sino que se va a deber sobre todo al crecimiento de la población en los países en vías de desarrollo, es decir, en los países subdesarrollados. ¿Vale? Bien.
Bueno, adjunto unas imágenes para que lo veáis. Bien, la densidad de población es algo muy importante para saber dónde está la población en el planeta. Es decir, esos 7.700 millones de habitantes de los que hablamos no los situamos de manera uniforme en el planeta. Va a haber lugares que van a estar extremadamente poblados y otros lugares que van a estar insuficientemente poblados. Y se va a deber a distintos aspectos, ¿vale? Que ahora os explicaré. Bien, para medir esa concentración de población utilizamos la densidad de población, que no es más que una división entre la población total de un territorio dividido entre la superficie que ocupa ese territorio, con lo que nos va a salir habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Eso es la medida que vamos a utilizar. Entonces, la media en el planeta son de unos 82 habitantes por kilómetro cuadrado, pero como digo, hay muchísimas diferencias. Hay focos donde tenemos una concentración enorme de población, como van a ser el sureste de Asia, como va a ser el oeste de Europa o como va a ser la costa este de Estados Unidos. Fijaros, entre esos tres puntos vamos a tener 2/3 de la población mundial, ¿de acuerdo? Prácticamente, bueno, más de 5.000 millones de habitantes lo tenemos en esos tres espacios, ¿de acuerdo? Fijaros, sobre todo el sureste de Asia. Mira, de las 15 aglomeraciones urbanas más importantes del planeta, 10 las situamos en Asia, ¿de acuerdo? 2 en África y 3 en el continente americano. Las 8 primeras son asiáticas. La aglomeración urbana más importante del planeta, donde más población existe, es una zona de China que se llama Guangzhou, ¿de acuerdo? Que reúne más de 40 millones de habitantes en una sola ciudad. Después tenemos Tokio, en Japón, la segunda de ellas, que también tiene 40 millones de habitantes. Shanghái, en China, Yakarta, en Indonesia, Delhi, en la India, Manila, en Filipinas, Bombay, en la India, Seúl, en Corea del Sur. Las 8 todas superan los 25 millones de habitantes. Las 8 se encuentran en el sureste de Asia. Fijaros qué manera de concentrar la población. Ya después tendríamos las 3 americanas, que son Ciudad de México con 23, Sao Paulo con 22 y Nueva York con 22. Después tendríamos algunas africanas y algunas otras asiáticas. Por ejemplo, el Cairo en Egipto, que tiene 21, Dhaka en Bangladesh, que tiene 20, Pekín, la capital china, que tiene 20 millones también, y Lagos en Nigeria, que tiene 19. Esas serían las 15 aglomeraciones urbanas más importantes del planeta. Para encontrar a nuestra importante Madrid, que para nosotros Madrid es, bueno, Madrid se encuentra en el puesto 68º, es decir, en el puesto 68. Y Barcelona está en el puesto 100º, el puesto 100, ¿de acuerdo? Para que os hagáis un poco la idea de la dimensión de esas aglomeraciones que encontramos sobre todo en el sureste de Asia. Fijaros, las 8 primeras que os he nombrado con más de 25 millones en cada una, algunas con 40, que es la primera, todas ellas en el sureste de Asia, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener unas amplias zonas del continente, o sea, unas grandes zonas del planeta donde no tenemos población de ningún tipo, donde la densidad de población es prácticamente nula. Zonas, pues, las zonas frías del planeta, es decir, el norte-norte de América, el norte-norte de Asia y de Europa, es decir, países como el norte de Canadá, el norte de Suecia, Noruega, Finlandia, el norte de Rusia, ahí prácticamente no tenemos población. Después las zonas de las grandes cordilleras, sobre todo pues el Himalaya o las montañas rocosas, son zonas donde prácticamente no vamos a tener población. Zonas desérticas enormes que hay en el planeta, la zona por ejemplo del desierto del Sáhara en el norte de África, la zona del desierto del Gobi también en Asia, son lugares prácticamente no hay población. Y después las selvas ecuatoriales pues prácticamente tampoco. Claro, todas esas zonas de las que os he hablado solo condensa el 2% de la población mundial. Para que os fijéis qué diferencia. Os incluyo justamente después un mapa mundi anamórfico. Un mapa mundi anamórfico, si recordáis con que os lo nombraba en primero, son mapas que no respetan los tamaños, las formas de los mapas en realidad. Están, digamos, sobredimensionados aquellos lugares, aquellos países donde encontramos más población
que básicamente lo que vais a encontrar es una China gigantesca y una India gigantesca y una Indonesia gigantesca, una Filipinas enorme, un Japón gigantesco, y después zonas que se van a empequeñecer en ese tamaño porque están muy poco poblados. Por ejemplo, podéis fijaros en Australia, que prácticamente está vacío, ¿vale? Es decir, lugares, digamos, que van a modificar su tamaño según la población que tengan, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, ¿cuáles son esos factores entonces por los que la población se va a distribuir en un sitio o en otro? Claro, factores físicos, es decir, hay unas condiciones, por ejemplo, favorables a nivel de geografía física, como son la existencia de climas templados, la abundancia de agua, la altitud escasa, porque facilita lógicamente la agricultura y demás, por supuesto los suelos fértiles y que haya recursos minerales. Esos son recursos favorables. Que no exista eso, pues van a ser condiciones negativas. Cuando haya temperaturas extremas, muy cálidas o muy frías, cuando no haya agua, las áreas montañosas con mucha pendiente que imposibilitan la agricultura y el trabajo del suelo, pues por supuesto tampoco. Y después hay factores humanos, pues zonas que siempre han estado muy pobladas, pues van a ser muy pobladas, por ejemplo, los valles de grandes ríos como el Valle del Nilo. Hemos nombrado, por ejemplo, el Cairo como una de las zonas más pobladas del planeta, que se encuentran en el Valle del Nilo, actual Egipto, el Valle del Ganges en la India o la costa china del río Yangtze, por ejemplo, zonas muy pobladas del planeta que han sido pobladas desde hace miles y miles de años. Después, en los lugares donde haya economías dinámicas, pues por supuesto son un aliciente para que allí haya población. La zona occidental de Europa, por ejemplo, las dos costas de Estados Unidos, tanto la este como la oeste, o el propio sudeste asiático, que hoy día pues sabéis que es vanguardia económica, China, la propia India o Corea del Sur, o por supuesto Japón. Entonces, y allí donde por supuesto haya ciudades, pues allí vamos a tener concentraciones importantes porque en las ciudades hay una prestación mucho mejor de servicios y hay actividades económicas que favorecen que ahí haya población, ¿de acuerdo? Bueno, disculpad, digamos que este apartado haya sido un poquito más largo, pero era por ser el primero. Ya veréis que los siguientes van a ser algo más cortos. Muchas gracias.